Buenas noches. El día de hoy ya vamos a comenzar nuestra clase en correspondencia a los disidentes del psicoanálisis, que es lo que hemos trabajado de manera inicial la anterior semana. Había planteado como disidencia a estos dos autores, a Alfred Adler y Carl Jung. Adler lo vamos a ver el día de hoy, como seguidores que formaban parte de la Sociedad de Estudios Psicoanalíticos fundada por Freud, que realizaban participaciones en conjunto en evaluación de casos, lecturas, publicaciones de revistas científicas, y que a partir de ciertos desacuerdos, ciertas explicaciones alternativas que planteaban sobre elementos sobre los que Freud asumía o los ponía como parte de el objeto de estudio del psicoanálisis, empiezan a separarse, ¿no? Empiezan a marginarse. Eh, Uno de los elementos principales que podemos reconocer en ambos autores y el punto en el que entran en contradicción con los planteamientos freudianos está relacionado a su interés por abordar aspectos de la psicología que van más allá del inconsciente, por un lado, y por otro lado, en contradecir el excesivo énfasis que Freud o utilizar la explicación de la represión sexual o de la sexualidad como energía movilizante o como instintiva, en la que hacía tanto énfasis Freud. Estos autores no desconocen la existencia de la sexualidad como una parte del inconsciente, ¿sí? Y como uno de los elementos que fundamenta las situaciones críticas, los conflictos y toda esta situación de represión que experimentan las personas que intentan contener a control sus impulsos y sus instintos, pero no le dan tanto énfasis y señalan que es insuficiente explicar la personalidad humana, explicar la conducta, solamente centrándose en esos aspectos, ¿sí? Solamente centrándose en esos aspectos. Entonces resulta importante para ellos tomar en cuenta otros aspectos, otros ámbitos, además de los instintos, además de los impulsos, además del inconsciente como objeto de estudio. Para ellos es importante indagar sobre otros elementos y dejar de permanecer centrados solamente en el estudio del inconsciente y en la sexualidad como único factor de explicación de aspectos de la personalidad. ¿Sí? Desde conflictos o de situaciones que puedan generar síntomas, que puedan generar molestias en las personas y que son descritas por Freud en sus abordajes, ¿no? Además de estos desacuerdos, se plantea también por qué surgen estas disidencias también. Algunos han tachado al psicoanálisis de Freud como una escuela psicológica con tendencias al dogmatismo, ¿sí? Al dogmatismo, decir, al hablar de dogma, estoy haciendo referencia a que hay conceptos inamovibles, verdades que no están sujetas a cuestionamiento, conceptos que se asumen como existentes y que no están sujetos o no hay posibilidad de explicaciones alternativas. Hablo del inconsciente, hablo de la libido, hablo de la sexualidad, hablo del principio de represión, todos estos elementos que habían sido descritos dentro del psicoanálisis. Y estos autores empiezan a plantear explicaciones alternativas en torno a eso, ¿no? Tanto Adler como Jung formaban parte de este equipo de seguidores de Freud. Sin embargo, empiezan a manifestar estos desacuerdos y, por ejemplo, en el caso de Adler sí son marcados los desacuerdos en cuanto a lo que abordábamos de la sexualidad principalmente. Y en el caso de Jung, además de desacuerdos, Jung empieza a interesarse, que es el autor que vamos a ver el día de mañana, Jung empieza a interesarse por otros aspectos, por otros elementos como experiencias paranormales, como experiencias paranormales, experiencias intrapersonales, aspectos subjetivos sobre los que Freud no había puesto atención o que Freud consideraba que no eran objeto de estudio de la psicología, ¿no? Experiencias paranormales vinculadas, por ejemplo, al contacto que se puede establecer con personas muertas en los sueños, o también otro tipo de experiencias vinculadas a la capacidad que tienen los seres humanos de la intuición, ¿sí? Que Freud no consideraba y planteaba que dentro de una psicología científica y dentro del psicoanálisis no podría ser objeto de estudio la intuición o no le daría la validez o la existencia como un elemento de estudio para el psicoanálisis. Sin embargo, Jung plantea
que sí debería ser incorporado dentro de las experiencias paranormales, la intuición, sí deberían ser incorporados como elementos de estudio dentro del psicoanálisis. El día de hoy vamos a comenzar viendo a Adler, ¿sí? A Alfred Adler, que es el primer disidente que se separan, dejan de publicar con Freud, dejan de asistir a esto de la sociedad de los viernes, ¿sí? La sociedad de los viernes, y empiezan a realizar publicaciones independientes a Freud. Freud los expulsa, a Adler principalmente, que era el editor, a quien Freud consideraba como su sucesor, ¿sí? Y lo había puesto a cargo de la revista psicoanalítico, de la revista que realizaba publicaciones de investigaciones del psicoanálisis que eran difundidas alrededor del mundo. Adler estaba a cargo de eso, y cuando empieza a tener estas posturas, estos planteamientos contrapuestos o contradictorios a lo que Freud había establecido o lo que Freud había señalado en algún momento, Freud opta por expulsarlo, ¿no? Expulsarlo y, y bueno, Alfred empieza a formar su propia escuela psicológica, su propia corriente. Tanto a las corrientes de Adler como Jung se las ha invisibilizado por lo fuerte, lo notable, lo marcado que es la figura de Freud, la figura del psicoanálisis freudiano, ¿sí? Se los ha dejado de lado un poco por eso, ¿sí? Pero son escuelas que han dado aportes muy importantes que sirven muchísimo para comprender y para realizar explicaciones complementarias a temas que ya había abordado Freud o que había abordado el psicoanálisis, pero que empieza a estos dos autores, al ser disidentes, dan explicaciones alternativas o incorporan elementos, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, variables de género, por ejemplo, sí, aspectos de orden sociocultural que pueden ser explicativos de situaciones conflictivas y que Freud no había tomado en cuenta porque estaba centrado en la sexualidad, solamente en la sexualidad como factor, en los instintos, en los impulsos sexuales como factor motivador de situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos autores y, y son relevantes de estudiar porque dan aportes interesantes, ¿sí? Comencemos con lo relacionado a Alfred Adler, ¿sí? Alfred Adler estudia medicina, nace en 1870 en Austria, se gradúa de medicina y al graduarse de medicina entra en contacto con Freud, ¿sí? Entra en contacto con Freud para realizar prácticas en el área en el área de la salud mental, en el área de la psiquiatría, y empieza a trabajar en conjunto con Freud y en conjunto con otros profesionales en la construcción y en las prácticas, en la atención de casos desde la perspectiva psicoanalítica. Como les decía, Freud consideraba que Alfred Adler iba a ser su sucesor, que él se iba a quedar a cargo de la Sociedad de Estudios Psicoanalíticos, que él iba a tomar las riendas del psicoanálisis freudiano una vez él salga de la actividad académica o una vez él muera. Sin embargo, esto no sucede, ¿no? Alfred Adler ha sido, por esta misma razón que les explico, ha sido el primer presidente de la Sociedad de Psicoanalistas de Viena, la ciudad donde trabaja Freud, ¿no? Y en esta sociedad, que esto es muy frecuente, como les había señalado la anterior semana, estos grupos de estudio, estos espacios donde se reúnen a leer casos, a discutir lecturas de Freud, a dar grupos de lectura y grupos de análisis de casos son muy comunes en los psicoanalistas en todo el mundo, no solamente en Europa, no solamente en Viena, que es la ciudad donde trabaja Freud, sino alrededor de todo el mundo, y continúa vigente esta costumbre de, además de los espacios académicos, además de la formación universitaria y además de formación en posgrados, desarrollan estas sociedades o estas agrupaciones en las que se reúnen los psicoanalistas a estudiar casos, se asignan capítulos de los textos de Freud, realizan interpretaciones y opiniones sobre los planteamientos freudianos, ¿sí? Entonces es una práctica que continúa vigente, y el origen de esta práctica es esta sociedad psicológica de los viernes, ¿no? Que a principios del siglo Freud establece con todos los profesionales, con el grupo de médicos con los que trabajaba y atendía casos. ¿Sí? Adler también, como les señalaba, ha sido nombrado en esa etapa en la que todavía trabajaba con Freud como director de la revista de psicoanálisis, ¿no? Una revista científica, académica, que era publicada y era difundida en diferentes lugares del mundo, ¿no? En diferentes carreras de psiquiatría, en diferentes universidades, en diferentes asociaciones o grupos de especialistas de la salud mental, y que Freud, a partir de la relevancia que adquiere su teoría, el reconocimiento y su figura se vuelve conocida en el mundo, empieza a difundir, ¿sí?
Sin embargo, como les decía, empieza a plantear cuestionamientos y cuestionamientos sobre pilares de la teoría psicoanalítica, es decir, conceptos base que Freud consideraba para sustentar sus explicaciones, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, que la sexualidad no era el único factor definitorio de la personalidad humana, que la represión no estaba solamente originada en aspectos relacionados a la sexualidad, sino que habían otros aspectos como los de orden cultural, los de orden social, que también podían influir en situaciones conflictivas dentro de las personas. Por tanto, en 1911 deja de dirigir la revista de estudios psicoanalíticos y deja la sociedad o la Asociación Psicoanalítica de Viena, ¿no? Este grupo formado por Freud. Entonces queda al margen de este grupo de seguidores de Freud o de este equipo de profesionales que trabajaban desde el enfoque freudiano, atendiendo al mando de Freud, atendiendo casos, revisando, publicando, escribiendo, y busca su propio camino de manera independiente, ¿no? ¿Cuáles son estos cuestionamientos que Alfred Adler establece sobre el psicoanálisis en esto y qué es lo que lo lleva a separarse o a asumir posturas contrapuestas y a ser expulsado por Freud? Alfred Adler cuestiona que la teoría de la sexualidad, es decir, esta descripción del desarrollo sexual que realiza Freud, ¿no? La fase oral, la fase anal, la fase fálica, el periodo de latencia y la fase genital, considera que existe un desarrollo sexual, existe la sexualidad y tiene incidencia dentro de la personalidad, pero no es el único factor que define los conflictos, no es el único factor que va a definir la estructura de personalidad que va a tener el comportamiento humano, ¿sí? Lo importante de estos autores, de Adler, también de Jung, pero ahorita remitiéndonos a la explicación correspondiente a Adler, es que no se declara contrario al psicoanálisis, ni es que deja de lado o desecha todos los planteamientos freudianos. No, de hecho los retoma, esa es su base para construir su teoría y empieza a plantear sus explicaciones en torno a elementos, incorporar elementos a las explicaciones que había dado Freud, ¿no? O hacer más énfasis o incorporar nuevos elementos, dejar de hacer tanto énfasis en la sexualidad e incorporar nuevos elementos que expliquen ciertas características, expliquen la estructura y ciertas situaciones conflictivas dentro de la personalidad. Entonces, no es que se declaran contrarios al psicoanálisis ni que asumen otro enfoque, otro. Continúan dentro de los mismos campos de estudio que había, las áreas y los temas de interés planteados por Freud, pero empiezan a plantear posturas alternativas, ¿sí? Eso en Adler y eso en Jung. La línea, la corriente psicológica que nace con Adler y por la que es conocido, si ustedes buscan en bibliografías, si ustedes buscan información sobre Alfred Adler, es la psicología individual. Es la psicología, a partir de la disidencia de Adler, de separarse y dejar de lado algunas de las explicaciones psicoanalíticas, algunas de las interpretaciones freudianas, surge como una línea que puede considerarse incluso dentro del mismo psicoanálisis, pero ya no dentro del psicoanálisis freudiano, sino una línea por separado e independiente que en el campo de la ciencia, en la psicología, en la historia de escuelas psicológicas, se conoce como la psicología individual. Entonces, si ustedes quieren buscar información sobre la corriente que encabeza o que representa Adler, es llamada por él mismo en sus publicaciones y por todos los que han ido publicando, asumiendo esta línea adleriana a lo largo del tiempo posterior a la muerte de Adler, es la psicología individual, ¿sí? La psicología individual plantea que la sexualidad no es el único regulador de la conducta, ¿sí? No es el único factor que va a explicar aspectos de la personalidad, no es el único factor que va a explicar situaciones conflictivas, ¿sí? Existen varios y más factores que eh, pueden resultar importantes de considerar y que son componentes que explican la estructura de la personalidad que tienen las personas y no solamente centrarnos en aspectos relacionados a la sexualidad. En contraposición al énfasis que realizaba Freud en torno al inconsciente, o decir que el inconsciente es el objeto de estudio del psicoanálisis, Adler proponía que el inconsciente sí era parte del objeto de estudio del psicoanálisis, pero deberían incorporarse además otros elementos, no solamente centrarnos en las fuerzas de los contenidos, en los aspectos del inconsciente, sino que debería controlarse otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, él hablaba de tomar en cuenta el poder individual para estructurar el funcionamiento de la mente, ¿no? Él hacía referencia a esto. Y esto implicaba que no solamente centremos nuestros estudios en el inconsciente, sino que tomemos elementos del consciente, del ello, ¿sí? Y del yo.
Estos elementos son importantes para ser considerados como parte de la explicación. ¿Sí? Entonces, lo que Adler planteaba era que el psicoanálisis o una psicología que se pretenda, un psicoanálisis que dé explicaciones más completas, no debería estar centrado solamente en el inconsciente, sino que también no deberíamos estar centrados solamente en el ello, ¿sí? Deberíamos también tomar como objeto de estudio el yo y el superyo como elementos que sean relevantes para el análisis, ¿sí? Enfatizar en la forma en que el ser humano controla sus impulsos, no centrarnos solamente en los impulsos de los instintos, sino en las estrategias de autorregulación y control, y eso significa centrarnos más en el yo y en el superyo como objeto dentro del estudio del psicoanálisis, ¿no? Otro elemento importante para tomar en cuenta. Ustedes saben que el psicoanálisis freudiano es marcadamente retrospectivo, ¿sí? Uno puede pasar años, en la terapia psicoanalítica no hay un límite de tiempo, y uno puede pasar años con el psicoanalista analizando, enlazando aspectos de la infancia, ¿sí? De los primeros años de vida, para encontrar la relevancia o la relación que tienen con las circunstancias actuales de vida de las personas, ¿no? Es decir, con situaciones conflictivas que puedan estarse originando en la vida de las personas, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de que los conflictos que una mujer experimenta con su pareja o con sus parejas, un conjunto de parejas que ha tenido a lo largo de su vida, pueden estar relacionados al tipo de vínculo que ha formado con su padre, ¿no? O que la persona que haya cumplido el rol paterno dentro de su vida. Y algunos aspectos, algunas circunstancias críticas, cosas que hayan podido suceder en esa relación, pueden tener incidencia durante los primeros años de su vida, ¿sí? Ella, de los años de vida de su infancia, estos aspectos de la infancia eh, pueden tener relación con las situaciones conflictivas de su actualidad, de su realidad actual, también con la pareja o parejas que haya tenido en su vida, ¿sí? Entonces, Adler plantea que, a diferencia de Freud, el interés del psicoanalista no debería estar tan centrado en el pasado, ¿no? El interés del psicoanalista debería también incorporar elementos como el aquí y el ahora, ¿no? Es decir, ya no estar centrados en el pasado, no estar tan centrados en circunstancias pasadas, sino en aspectos relacionados al aquí y al ahora, a circunstancias actuales. Dejar de ser tan retrospectivos y situarnos en el tiempo, en la situación actual, para dar esto, la preocupación de Adler era dar respuestas más inmediatas a los pacientes que asistían al psicoanálisis, dar respuestas más claras, inmediatas y más relacionadas con su vida actual, y no hacer este proceso que no tiene límite de tiempo que había planteado Freud, que es sin límite de tiempo, en el que un psicoanálisis puede durar años y puede remitirte o proceder hasta tus primeros años de vida, ¿no? Para ir enlazando o estableciendo explicaciones con tus circunstancias actuales. Entonces, da más importancia al aquí y a la ahora, ¿sí? Este elemento de centrarnos en el aquí y en el ahora y no tener una perspectiva tan retro, ¿sí? Es decir, tan hacia atrás de la vida o hacia los primeros años de vida, lo que implica también tiempo en el psicoanálisis, un tiempo que implica esto, retroceder, ubicar aspectos, ubicar personas relevantes, circunstancias que puedan tener incidencia en la vida actual, es también tomado en cuenta posterior a Adler por la psicología humanista, por la psicología de Carl Rogers, que también vamos a estudiar como parte de esta materia. Los psicólogos humanistas, que son posteriores en tiempo, si la psicología humanista surge posterior en el tiempo al psicoanálisis, recién en la segunda mitad del siglo XX, retoman algunos de estos planteamientos que había señalado Adler, ¿no? Adler en torno a que la terapia debería estar más centrada en el aquí, en el ahora, y no estar tan centralizada o no estar su objetivo no debería ser un pasado remoto o asumir una perspectiva tan retro respecto a los conflictos de las personas, ¿sí? Por otro lado, Adler va a plantear, como señalábamos, que la sexualidad es solo una expresión de la vida, es solo un aspecto de las situaciones conflictivas, ¿sí? Va a ser solamente un aspecto de la vida de las personas y no es el factor definitorio, no es el único factor que puede explicar estas situaciones conflictivas, ¿no?
Entonces, la sexualidad es solo una parte y no es el factor definitorio, no es el factor que explica todos los comportamientos o todos los conflictos, tal y como había señalado Freud, ¿sí? También está en contra de algunos de los conceptos o de algunos de los planteamientos realizados por Freud. Por ejemplo, en torno a la envidia del pene, ¿no? Ustedes saben o han debido estudiar en la escuela, en esta materia de escuelas psicológicas, que Freud plantea con diferentes tipos de procesos o elementos o circunstancias o complejos, como el complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? O elementos como la envidia del pene, en el que asume que las mujeres, o coloca en su concepción, en su valoración psicoanalítica, que las mujeres son seres que son personas, son seres humanos que van a tener siempre o van a encontrarse siempre en una perspectiva inferior o van a sentirse menos, ¿sí? Van a sentirse menos, van a infravalorarse a partir de que dentro de su organismo no cuentan con el pene, como lo cuentan con los varones, ¿no? Esta falencia de este órgano al que Freud explica dentro de su teoría, implica que las mujeres se sientan menos, se sientan subordinadas y explica varios de los conflictos de sexualidad que él retoma, ¿no? Y la represión, los conflictos que él va explicando, tienen mucho que ver con que las mujeres experimentan esta envidia, ¿no? Esta envidia del pene a la que él llama, y que se sienten menos en su constitución, en su identidad personal, que los varones a raíz de esta falencia en la que se encuentran, ¿sí? La posesión del pene está relacionada no solamente a algo orgánico, a algo que parte de la estructura biológica de un ser humano. Para Freud, la posesión del pene implica las relaciones de poder, cómo funciona la sociedad al mando de los hombres, el control que ejercen los hombres sobre las actividades políticas, sobre actividades económicas, es decir, cómo funciona la sociedad, ¿verdad? A partir de ser mujer y de ser hombre. Entonces, Freud simboliza esto, este elemento que tiene raíz o que tiene origen en la estructura biológica, en la carencia de una estructura biológica, para explicar estas desigualdades o estas situaciones de subordinación y desigualdades en la distribución de poder que experimentan las mujeres y que causan que en su personalidad se sientan menos, se sientan infravaloradas y que experimentan situaciones conflictivas que los llevan muchas veces a asistir a terapia psicoanalítica, ¿sí? Los trastornos de la conducta sexual descritos por Freud, por Freud, para Adler no son los orígenes, son las consecuencias, ¿sí? No, los trastornos de la conducta sexual son consecuencias y no son causas del trastorno neurótico. Recuerden que Freud planteaba, en la explicación que veíamos la anterior semana, planteaba que todos éramos neuróticos, ¿verdad? Freud planteaba eso, señalar que todos éramos neuróticos. Y que, ¿por qué todos éramos neuróticos? Porque todos asumimos el principio de la represión, el principio de, atravesamos esta situación conflictiva de mantener a raya nuestros instintos y nuestros impulsos, y por lo tanto todos estábamos dentro del campo de la neurosis, a diferencia de los psicóticos, que ellos sí están sumergidos, y es lo que decía el predominio del inconsciente, ellos ya no buscan interactuar con otras personas, no tienen noción de realidad, están sumergidos en su propio inconsciente, ellos sí han dado rienda suelta a sus impulsos y a sus instintos, y por eso experimentan una psicosis, porque ya no se vinculan con otras personas o son lo que la sociedad vulgarmente denomina como locos, ¿verdad? La pérdida del sentido de realidad está expresada, pérdida del sentido de realidad funciona que no estableces contacto con otras personas, tienes una percepción alterada o modificada de la realidad, no buscas comunicarte con otras personas y que en términos freudianos es el predominio del inconsciente, es decir, personas que ya han perdido el control o han dejado que sus impulsos y sus instintos gobiernen su vida y no tienen principio de represión, está dentro del campo psicótico. Entonces, ¿qué plantea Adler? ¿Sí? Plantea que los trastornos de la conducta sexual, o lo que Freud había considerado como causas de estos del estado neurótico, en realidad más bien son consecuencias, ¿sí? El hecho de son consecuencias del trastorno neurótico, ¿sí? Vendrían a ser como consecuencias o aspectos derivados del trastorno neurótico y no al revés. Es decir, no todo estaría originado o fundamentado eh, en la sexualidad, sino que las manifestaciones o las anomalías, las situaciones conflictivas que se van presentando pueden tener como una de sus consecuencias en la sexualidad, pero no como la única, ¿no? Eh,
no como la única ni como el único factor que define las situaciones conflictivas. Adler también va a negar la existencia de la represión, la existencia de la represión, y niega el énfasis cultural que había señalado Freud dentro de su teoría en torno a la sexualidad como causante de la neurosis. Adler no creía que no existía la represión. Sí, asumía que los seres humanos funcionamos bajo pautas y normativas de represión, que somos seres que intentamos mostrar siempre una imagen o mostrar siempre un rol ante las demás personas y nos limitamos, nos cortamos en ciertos comportamientos porque cumplimos un rol social, porque no podemos dar rienda suelta a nuestros impulsos y a nuestros instintos, ¿sí? Pero él consideraba que eso no era el factor originario o no era lo que causaba la neurosis, ¿sí? Él más bien consideraba que la neurosis, estos conflictos que experimentamos los seres humanos, esto de ser seres reprimidos, seres que les cuesta mantener a raya sus instintos, ¿sí? Para él, esta neurosis no estaba solamente basada en la represión, sino basada en aspectos que la cultura nos impone, la cultura nos dice cómo vestirnos, la cultura nos dice cómo relacionarnos, cada una de las culturas de las que formamos parte, de las que las diferentes personas del mundo forman parte, nos dice cómo vestirnos, cómo relacionarnos con otras personas, nos señala cómo qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo y vincularnos, ¿sí? Entonces, para él, eso, lo social, lo cultural, es más importante que la represión sexual, ¿sí? Que la represión sexual. Y la represión puede explicarse en términos o en torno a aspectos relacionados a la cultura y a lo social, y no solamente en términos de la sexualidad. Este es uno de los aportes más relevantes que plantea Adler, ¿sí? Otro elemento importante. Adler plantea que atribuye a la represión las relaciones desiguales de poder. No está la represión en función a que la mujer se siente menos que el hombre por no tener un pene. La situación de que la mujer se sienta menos o de que experimente conflictos, que empieza a somatizar estas situaciones conflictivas a partir de lo que describíamos al principio del psicoanálisis, ¿no? La pérdida del sentido de sentidos, dolencias intensas, pérdida de la visión, pérdida de la audición, estos síntomas que no tienen ninguna explicación orgánica, se producen ¿por qué? Porque las mujeres representan en sus cuerpos y en esos síntomas la situación de opresión, las relaciones desiguales de poder a nivel de género, a nivel de familia y a nivel de clase social. Entonces, por un lado está lo genérico, lo referido a las mujeres, pero también incluye a mujeres y a varones en situaciones en las que la sociedad te coloca con menos oportunidades por pertenecer a una clase social, o situaciones en las que la sociedad te coloca en torno a la estructura familiar de la que vienes, ¿no? De la que eres parte, y que te define ciertas acciones, ciertas actividades o ciertos roles dentro de tu vida, ¿sí? En la neurosis se va a encontrar manifestado el sentimiento de inferioridad, ¿sí? Se encuentra manifestado el sentimiento de inferioridad. A partir de estas represiones, a partir de lo que Adler propone es que estas represiones no están solo basado en lo sexual, se refiere a relaciones desiguales de poder a nivel de género entre hombres y mujeres, se refiere a aspectos y restricciones que la cultura impone a cada uno de sus individuos, cómo deben vestir, cómo deben comportarse, cuál es la visión que deben tener con el mundo, la relación que tienen con los elementos de la naturaleza, limitaciones que la familia impone, y la familia en cuanto a roles y en cuanto a actividades impone a las personas que forman parte de eso, y también el mayor o menor acceso a oportunidades académicas, profesionales, sociales y económicas que tienes por pertenecer o no a una determinada clase social, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que conforman la vida del ser humano, que afectan la vida de todos nosotros como seres humanos, para Adler se constituyen en factores explicativos de la neurosis. De todos estos factores descritos, la sexualidad es solo una pieza, ¿sí? No todo, como lo había planteado Freud. La sexualidad vendría a ser solamente una pieza. Entonces, en la neurosis se encuentra manifestado el sentimiento de inferioridad sobrecompensado por el afán de superioridad o notoriedad, ¿sí? El neurótico, que somos todos los neuróticos, los que no estamos momentáneamente no estamos dentro de la locura psicótica, ¿sí? Los neuróticos seríamos para Adler personas hipersensibles a demigraciones. Como cargamos con todas estas limitaciones, como todas estas influencias de la cultura, de la familia, de las clases sociales, de los aspectos de orden familiar, cargamos con todo esto, somos particularmente sensibles, todos los seres humanos, a críticas, al momento en que recibimos críticas y denigraciones.
y actuamos hiperreactivamente. Cuando te dicen, ¿no ve? Estás susceptible o estás reaccionando de manera muy extrema ante algo que se te ha dicho, ¿no ve? O ante algo que se te está afirmando o ante algo que se te está criticando. Esta hipersensibilidad es parte de la neurosis tal y como lo explica Adler. El neurótico no va a poder relacionarse de manera espontánea con los demás. Todos nosotros no podríamos relacionarnos de manera tan espontánea con los demás, o sea, con las demás personas, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra vida social, sino que todo el tiempo vamos a ser personas que a raíz de todas estas cargas que tenemos, a raíz de todas estas limitaciones que la cultura, la familia, la educación, la estructura social te impone, nos genera que actuemos agresivamente, ¿sí? No nos comportemos de manera espontánea y que a partir de la agresividad intentemos compensar este sentimiento de inferioridad que experimentamos, ¿no? Que forma parte de la realidad. A partir de la agresividad intentamos compensar este sentimiento de inferioridad con el que nos manifestamos y que forma parte de la agresividad, ¿sí? Entonces, la neurosis vendría a ser la lucha interna del individuo. Ahí, como ven, no se está alejando por completo del psicoanálisis Adler. Está señalando que la neurosis, como lucha interna, es la lucha interna del individuo contra sus pulsiones. La neurosis es decir, las pulsiones que había descrito Freud, esto mantener a raya los impulsos y los instintos, ¿no? Pero ya hemos visto que no son solamente los impulsos y los instintos, son elementos de orden represivo cultural, familiar, diferentes elementos que debemos considerar como parte de las explicaciones. La neurosis es el afán de dominio de una persona que se siente inferior. Todos cargamos, entonces todos tendríamos el complejo de inferioridad, sentirnos menos, ¿sí? Sentirnos menos que otras personas. Y como nos sentimos menos siempre, como nuestra valía personal está disminuida, ¿sí? Estamos siempre sujetos a actuar de manera agresiva con las demás personas, de manera hipersensible y de manera agresiva con las demás personas. Y no solo implica agresividad física, sino nos estamos refiriendo a agresividad en el trato, a un tratamiento en las conversaciones, mayor susceptibilidad en las conversaciones o en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, la neurosis o esto que experimentamos, esta situación conflictiva, que en algunos casos, en los casos de las mujeres descritos por Freud, las llevan a experimentar síntomas como pérdida de alguno de los sentidos, dolencias extremas, ¿sí? Que no tienen ninguna causa u origen orgánico, es esta lucha de nuestro sentimiento de inferioridad en contra de las pulsiones, ¿no? Es esta lucha por mantener a raya, por mantener a control nuestras pulsiones y el dominio del que una persona se siente inferior, ¿sí? No es intrapsíquica, sino está relacionada a la interacción con otras personas, ¿sí? No es algo interno tal y como lo había descrito Freud, ¿sí? Sino que está también en relación al todo el tiempo y todas las explicaciones que estoy dando en cuanto a Adler vinculan nuestra relación con otras personas, la comunicación, las conversaciones, la interacción que establecemos con otras personas, ¿sí? A partir de Adler también podemos hacer referencia o conocer otros conceptos, ¿no? Como el sentimiento de comunidad, ¿sí? En el sentimiento de comunidad podemos ver que la psicología individual resulta ser una fuerza innata y latente de todos los seres humanos, ¿sí? Que ahí Adler nos está poniendo acento en que nuestras situaciones conflictivas o nuestra estructura de personalidad está también en relación al vínculo, la interacción que establecemos con otras personas. Sin embargo, ¿sí? Además de eso, está planteando que hay una estructura compartida, ¿sí? Un sentimiento de pertenencia que desarrollamos a partir de la interacción con otras personas. Pertenece a un grupo familiar, pertenece a un grupo social, pertenece a una cultura, ¿sí? Entonces, o a algún entorno profesional, algún entorno social, alguna actividad, algún entorno deportivo, alguna actividad que nos genere autorrealización y de la que formemos parte y que nos produzca una retroalimentación positiva a partir de la pertenencia que experimentamos en torno a esto, ¿no? Esto puede tener como fuente a la familia, puede tener como fuente a las escuelas o a la escuela en general, puede tener como fuente a la sociedad y hace que las personas desarrollen positivamente este sentimiento de comunidad. O sea, pueden desarrollarlo de manera positiva a partir de este sentimiento de pertenencia, a partir de que encuentren reconocimiento en torno a estos grupos, pero también pueden desarrollarlo de manera negativa, ¿sí? Ese es el sentimiento de comunidad. Es decir,
de haber recibido una retroalimentación positiva en tus acciones, en tus desempeños, en tu estructura familiar, en el grupo social del que formas parte, en la asociación deportiva, en el grupo artístico, no sé, en la actividad que tú cumplas o que implique la interacción con otros y en la que te genere a ti reconocimiento. Ese es el sentimiento de comunidad, sentirte parte de algo, y eso también va a influir dentro de tu inconsciente. La comunidad como entidad no había sido considerada como parte del estudio del psicoanálisis freudiano, ¿no? Ni que él consideraba que tenga incidencia sobre los conflictos, sobre la represión o sobre la forma de abordaje de esto, ¿no? Pero para Adler sí era importante de considerar, ¿sí? El sentimiento de inferioridad, por el contrario, al sentimiento de comunidad, va a estar relacionado a sentirse apreciado y amado, ¿sí? El niño puede considerarse inferior y rechazado, ¿sí? Es decir, cuando no encuentras la retroalimentación positiva, no encuentras la valoración positiva, cuando no funciona como elemento de, como la familia, los grupos sociales, los grupos, no hay grupos deportivos, no hay grupos artísticos, no hay un espacio de interacción con otras personas al que al que el ser humano se sienta parte o forme parte, ¿no? Y esto genera situaciones de conflicto, ¿sí? ¿Y dónde está en sentimiento de inferioridad, que sería lo contrario o la perspectiva negativa a todo lo positivo que hemos descrito en el sentimiento de comunidad? Va a tener su origen en tres tipos de educación. Es decir, aquí nos habla Adler de la crianza, de los estilos de crianza, es decir, de cómo el ambiente, como la estructura familiar y cómo el ambiente influencia dentro de la formación de nuestra personalidad, y nos habla de que van a existir tres tipos de educación que van a generar el sentimiento de inferioridad en las personas. Van a hacer que estas personas se sientan infravaloradas, que actúen de manera que se relacionen o tengan comunicación susceptible con otras personas, que actúen de manera agresiva, que busquen ejercer poder sobre otras personas para reivindicar o disminuir su sentimiento de inferioridad, ¿sí? Nos vamos a referir a tres tipos de educación descritos por Adler. La educación autoritaria, en la que los padres, o hablar de los padres es hablar, también estoy hablando en equivalencia a personas que dentro de la estructura familiar puedan cumplir labores de crianza o aspectos relacionados a este tema. Crianza, introducción a las normas, es decir, quiénes son los adultos que han acompañado en su desarrollo psíquico y socioafectivo al niño durante los primeros años de su vida, y que lo han hecho de manera autoritaria, muy restrictiva, muy rígida, sin mucha comunicación, simplemente haciendo énfasis en las prohibiciones, haciendo énfasis en lo que debería hacerse, ¿sí? Actúan de manera muy restrictiva, muy marcada, ¿sí? Y que puede dar lugar a generar en las personas el sentimiento de inferioridad. También se va a hacer referencia con un segundo tipo de educación que puede generar esto, a la educación consentidora, ¿sí? La educación consentidora que va a estar marcada por padres que, más al revés del anterior caso, ¿no? Padres o familia o estructuras de adultos que al niño lo han criado de manera permitiéndole todo, sin ponerle límites, sin sanciones, sin pautas o normativas sobre lo que debe y lo que no debe hacer, dejándole que él tome el control de todas las situaciones, dejándole que se base solamente en los impulsos, que actúe de manera agresiva o que actúe de manera impulsiva con la comunicación con otras personas, porque todo está permitido, ¿sí? Porque no se le puede decir nada, no debería decírsele nada al niño, ¿sí? Porque lo puedes, que se sentiría enojado, se sentiría mal. Ese tipo de educación también va a generar personas con sentimientos de inferioridad. ¿Por qué creen esto? Porque al momento de interactuar ya con otras personas en la vida no vas a poder permanecer solamente interactuando con tus padres, ¿no? Vas al colegio, después vas a la universidad o vas a alguna formación, alguna institución de educación superior y después empiezas a trabajar y vas a tener que interactuar con otras personas. Por tanto, las otras personas no van a actuar de la misma manera que tus padres de manera consentidora, ¿no? De los adultos que te han criado, sino que van a ponerte normativas, van a ponerte impedimentos, van a aterrizar, sí, aterrizar en el mundo real a estas personas. Y entonces, a raíz de que esas personas no van a ser permisivas, no van a consentir todos los aspectos o van a dejar que todas estas personas decidan todo lo que tienen que hacer, van a experimentar sentimientos de inferioridad. Y un tercer tipo de educación que va a generar el sentimiento de inferioridad es la educación sobreprotectora, ¿sí? En los que los padres, el adulto o los adultos que han criado al niño asumen excesivos cuidados, están todo el tiempo en las actividades que están realizando y que van a los niños, después los adolescentes y después en las posteriores etapas, y van a limitar la posibilidad de que
el ser humano, el niño, el adolescente, el joven que quiere interactuar ya con otros grupos de personas, quiera desarrollar actividades por sí solo, no puede hacerlo porque están todo el tiempo sujetos a la sobreprotección de sus padres. Entonces, estos tres tipos de estructura, la estructura autoritaria, la estructura consentidora y la estructura sobreprotectora, son los generadores para Adler del sentimiento de inferioridad. Y el sentimiento de inferioridad sería el factor de origen que explica la neurosis, ¿no? Entonces, lo que estaría aquí realizando Adler es una explicación completa sobre cómo la sociedad, desde el nivel más elemental de la sociedad, que es la familia, expresado en los padres, cómo la sociedad, la educación y la cultura va influyendo en la formación de la neurosis en el individuo, ¿no? Es decir, si ustedes ven ahorita, no se está saliendo por completo del psicoanálisis, sigue hablando de neurosis, pero no le da la explicación solamente en torno a la sexualidad de la neurosis, sino incluye variables familiares, variables sociales, variables culturales, la educación como un factor definitorio de la formación de neurosis. Entonces, en todo esto estaría no centrado en el individuo, sino que estaría incorporando elementos culturales y elementos sociales, ¿sí? Y un último elemento en cuanto a lo que se podría mencionar de Adler es que se actúa bajo el principio de sobrecompensación, ¿sí? Para Adler, la sobrecompensación es la búsqueda de compensación del sentimiento de inferioridad. Como la persona ya percibe en sí misma este sentimiento de inferioridad, ¿sí? Y que va a ser el origen después, posteriormente, de la neurosis, va a buscar compensar este sentimiento de inferioridad en su propia valoración personal, en la valoración que él mismo tiene de sí mismo como persona, como ser humano, va a buscar compensar estas falencias a partir de buscar notoriedad y superioridad sobre otros, es decir, ejercer poder sobre otras personas. ¿Cómo puedes ejercer poder? A partir de tener dinero, a partir de, no sé, una función, un cargo en una organización, en una empresa, a partir de un reconocimiento profesional. Es decir, situaciones en las que tienes que interactuar con otras personas y en la que estás en situación de poder. Entonces, estás al mando de un grupo de personas o tienes control sobre aspectos económicos, sociales o sobre cualquier situación dentro de la vida de otras personas, ¿no? Entonces, las personas con este sentimiento de inferioridad van a buscar demigrar y actuar de manera agresiva en función a la relación que establecen con otros. Van a hacer notar su autoridad, van a hacer sentir poder, su poder sobre las otras personas, actuando de manera agresiva y actuando de manera despectiva. Sí, eso sería lo correspondiente a la explicación, a los puntos teóricos de Adler. Y ahora vamos a acompañar con un pequeño video referido que está introductorio a Adler y resumiendo algunos de los principales aspectos de su teoría. The socially mistaken pattern is built up in the first 4 or 5 years. Mostly we find as reasons for it imperfect organs, or that the child had been pampered, or
that we find hated children is among orphans, sometimes illegitimate children, ugly children, not wanted children, and so on. This pattern is fixed and can be changed only if we are able to convince this child about the mistakes or later in life. Therefore, we could eliminate the mistakes in this pattern either in prevention, to educate the family. Ahí están, algún poco para que ustedes conozcan quién era Alfred Adler. Es un discurso en inglés. Sí, y un video en el que está explicando acerca de la influencia de la familia y la influencia dentro de los estilos de crianza en la construcción de la personalidad. Eso como una parte de la publicación. Vamos a ver otro video además en relación a Adler. How to educate children rightly. Or we could make the school an instrument of the social progress to recognize. Adler nació en 1870 en Viena y murió el 28 de mayo de 1937. Para Adler, en la construcción de la personalidad hay una única pulsión o fuerza motivacional, la cual explica los comportamientos y experiencias. Adler plantea un sistema de la psicología individual. Se centra en la seguridad del ser humano, en su conciencia y sus fuerzas sociales. Es allí donde surgen dos clases de complejos, de inferioridad y superioridad. El complejo de inferioridad es la incapacidad para afrontar los problemas de la vida. Se genera cuando no somos capaces de compensar los sentimientos de inferioridad. Como consecuencia a esta indefensión, el ser humano busca la superioridad o la perfección. Complejo de superioridad, opinión exagerada de nuestras habilidades y logros. Se genera cuando la retribución es excesiva. Nacemos con un sentimiento de inferioridad porque al nacer somos indefensos y dependemos de otros. Esto nos motiva a superarnos y lo complementamos con los sentimientos de superioridad o perfección. Hay 4 tipos básicos. Dentro del tipo dominante se encuentran las características como controlador, actitud autoritaria, sin consideración hacia los demás. Las personas dominantes, desde su infancia, aprenden a ser agresivos con los demás. Su energía, sus impulsos y su fuerza hacen parte de su poder personal. Es tan grande que los puede llevar por encima de otros por lograr sus objetivos. El tipo inclinado a recibir, también llamado erudito, es común, dependiente de otros, prefiere recibir y no dar. Este tipo de sujetos son sensibles, desarrollan una concha por la que se protegen para solventar diferentes dificultades en su diario vivir. Tienen un bajo nivel de energía y por tanto se hacen dependientes de otros sujetos. El tipo evasivo es el que no hace frente a los problemas. Pasa por alto las dificultades por miedo a fracasar. No se arriesga. Puede tener también niveles bajos de energía. Puede tratar de sobrevivir, lo que para él significa vivir, especialmente en su relación con otros.
Según Adler, existe un último tipo. Este es el socialmente útil, que es tolerante, ayuda a otros, se desarrolla dentro de los estatus sociales. Este tipo socialmente útil es una persona sana, que tiene tanto energía como interés social. Por otro lado, Adler consideró el orden de nacimiento como factor importante en la formación de la personalidad. El primogénito o primer hijo empieza la vida como un hijo único, por lo que posee las cualidades y privilegios de este. Sin embargo, al llegar sus hermanos, sufre el destrono por parte de ellos y pueden volverse desobedientes y rebeldes, hoscos y retraídos ante su relación con los demás. Los hijos del medio o segundos hijos tratan de alcanzar a sus hermanos mayores. El hijo menor o los últimos hijos son muy consentidos. Además pueden sentir inferioridad con relación a sus hermanos mayores. El hijo único, al no tener que compartir o enfrentarse a otro dentro de su desarrollo, no pierde su supremacía. Puede ser pegado a su madre y le cuesta compartir y compartir con otros. Tienden a ser egocéntricos. Adler también consideró estos aspectos. Basado en esto, para Adler, la personalidad está determinada por patrones adquiridos según los estilos de vida y orden de nacimiento. Bien, hasta aquí iría la explicación correspondiente a Adler. ¿Sí?